Bien, amigos, estamos terminando el capítulo 7 de Romanos. Vamos prácticamente en la mitad, porque son 16 capítulos, entonces matemáticamente 8 y 8, la mitad de 16 es 8. Entonces, pero estructuralmente, Romanos, al final del capítulo 7, lo que vamos a terminar hoy día, termina una gran sección y luego empieza el capítulo 8 como otra gran sección, del 8 al 11 aproximadamente es otra gran sección. Y después del 12 para adelante es la última gran sección, ¿vale? Pero vamos a estar profundizando ahí capítulo 7, del 7 al 25. Es harta lectura y mi trabajo de toda la semana es lograr reducir toda esa lectura y hacerlo lo más sencillo para que tú logres entender lo que estuvimos recién leyendo, ¿vale? Pero como siempre, tenemos gente que quizás nos acompaña por primera vez cuando grabamos esto, después lo subimos, y hay personas que quizás nunca han escuchado la serie Romanos, y si se encuentran con este mensaje, necesitamos recordarle un poquito lo que estamos en Romanos muy rápidamente, pero hasta aquí, el gran principio del apóstol Pablo en Romanos es que hemos sido justificados por gracia, ¿se acuerdan? Capítulo 3, ahí el corazón al medio ahí, capítulo 3, verso 21 en adelante, Pablo dice, hemos sido justificados, declarados justos por Dios, solamente de manera gratuita, no por lo que tú puedas ofrecerle a Dios, sino por lo que Dios hace a través de Jesús. Por ende, Pablo empieza a decir, todo lo que hay disponible para el que ha recibido ese regalo de Dios, esa justicia de Dios por gracia, abre las manos y dice, Señor, gracias por considerarme como alguien justo, no porque lo que yo hice, sino lo que tú hiciste en Jesús. Gracias por eso. Y para esa persona hay una múltiple variedad de beneficios que empieza y tiene disponibles para vivir. Pablo nos ha dicho, hay una nueva relación con Dios desde el capítulo 5 para adelante. Hemos sido traídos al reino de la vida, disponible en Jesús, no más ya en el reino de muerte que había inaugurado Adán, el primer ser humano. Ya no somos esclavos al pecado, capítulo 6. Estamos vivos para Dios, ¿se acuerdan? Muertos al pecado, vivos para Dios. Y por último, lo último que Pablo nos ha estado diciendo, ya estamos casados con Cristo, no estamos casados con la ley, no es la ley la que nos domina, define y vivimos en base a eso, digamos, el estándar moral y los parámetros morales. No vivimos cumpliendo eso para que Dios nos acepte porque ya estamos casados con Cristo y nos aceptó. Y vivimos con la ley, la cumplimos porque queremos agradar a Dios por lo que Él hizo por nosotros, no para que nos dé algo a cambio. Eso es lo que nos ha dicho hasta el momento. Todo eso está disponible en Cristo para todos los creyentes, para todos los que han aceptado su justicia de manera gratuita. Si tú eres cristiano, tú eres cristiana, todo eso está disponible para ti desde hoy y mañana en la mañana, cuando no se siente que está disponible, al levantarme en la mañana, o cuando me despiertan los niños y siento que eso no está disponible, que no sé dónde quedó lo que el pastor me enseñó. Está disponible, amigos. Pero ¿por qué parece que no fuera así todos los días? ¿Por qué parece que todo eso que está disponible ahí, que he escuchado, que he visto en Romanos, todos esos beneficios, por qué siento habitualmente que no es tan así en mi propia vida? ¿Por qué siento que es tan difícil disfrutar estos beneficios de su gracia? Estoy vivo para Dios. ¿Por qué siento que no es tan real en mi vida cotidiana? En la relación matrimonial, con los hijos, en el trabajo, incluso dentro de mi iglesia, con los hermanos. ¿Por qué no siento que es tanto como se dice que es? ¿Qué pasa? ¿Tengo un problema yo, pastor? Bueno, sí, por un lado, pero vamos a meternos a profundizar en eso. ¿Por qué es tan difícil dar fruto? Con toda esta realidad que tenemos disponible. ¿Por qué me cuesta tanto dar fruto y crecer? ¿Por qué? Bueno, Pablo nos va a estar diciendo, porque la vida cristiana normal, si pudiéramos poner entre comillas, hay una vida cristiana base, es una vida de una constante lucha. Por eso se suele sentir así. Hay tanto disponible y hay tan poco fruto que doy. ¿Por qué es así? Pablo va a decirnos, porque la vida cristiana es una lucha entre el pecado, que está ahí haciendo sus efectos en mi vida, y esta nueva realidad de identidad que está disponible en Jesús. Hay una lucha entre estas dos cosas, y el campo de batalla de estas dos cosas soy yo, internamente. Y por eso se hace tan difícil esta sensación de que todo lo que está disponible no lo puedo vivir constantemente, no doy fruto, tiendo a pecar más y voy como de allá para acá. Pablo va a decir, la vida cristiana es una lucha.
La sección pasada, Pablo terminó diciendo que estamos libres de la ley. ¿Se acuerdan? Estamos casados con Cristo. Así terminó. Ya no estamos esclavos a la ley porque tenemos un nuevo esposo en Cristo, esa relación íntima con Él. Estamos ahí con Jesús. Entonces, lo que queda en el aire, obviamente, la pregunta es, ¿de qué sirve la ley entonces? Si Pablo le ha dado tan duro a la ley, casi como que no sirve de nada la ley entonces. La ley que teníamos los judíos dicen, ¿de qué sirven los mandamientos de Dios? ¿Para qué están ahí? ¿Cómo el cristiano se relaciona con la ley? Y eso es lo que parte diciendo en el verso 7. Por favor, míralo tú mismo ahí. Capítulo 7, verso 7, la primera parte. Pregunta Pablo, ¿y qué concluiremos? Se hace esta pregunta hipotética. ¿Que la ley es pecado entonces? ¿No sirve para nada? ¿Es una molestia en el camino la ley? ¿Cumplir con los estándares de Dios? ¿Cómo el cristiano se relaciona con la ley? Es lo que va a estar respondiendo Pablo hoy día. Esa es su pregunta y la respuesta corta habitual de Pablo, de ninguna manera. Obviamente que no, la ley no es pecado. Y ahora nos va a dar toda la larga respuesta hasta el verso 25. ¿Ya? Toda esta sección es la respuesta a esa pregunta. Entonces vamos a ver tres cosas hoy día. A ver si me funciona. Ah, ya me adelantaba. Calmado, calmado, calmado. Ya. Vamos a estar viendo tres cosas hoy día de cómo el cristiano se relaciona con la ley, que es lo que Pablo quiere responder. ¿Es pecado la ley? No. Tres maneras en la cual el cristiano se relaciona con la ley. Va a decirnos de qué sirve la ley, va a decirnos por qué afecta al cristiano la ley y cómo se relaciona el cristiano con la ley finalmente. ¿Vale? Entonces, tres cosas muy sencillas. ¿De qué sirve? ¿Por qué afecta? Y cómo se relaciona el cristiano con la ley. Entonces, en el primer punto, ahí Pablo nos va a estar diciendo varias cosas acerca de la ley, de qué sirve. Nos va a decir varias cosas, pon mucha atención. En primer lugar, nos va a decir que la ley define el concepto de pecado. La ley nos ayuda a entender lo que es pecado y cómo opera. Mira el verso 7, la segunda parte, después su respuesta, ¿no es cierto? De ninguna manera la ley no es pecado. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. ¿Estáis viendo? Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Entonces, lo que hace la ley en primer lugar es enseñarnos qué es el pecado y cómo opera. Entonces, Pablo está diciendo, cuando leí la ley y la ley me dijo no codicies, los mandamientos, ¿no es cierto? El 10º mandamiento ahí. Pablo entendió lo que significa codiciar y se hizo evidente en su vida que él era codicioso. Está poniendo su propio ejemplo acá, sacando un poquito a la luz su propio pecado. Y es interesante que Pablo hable de su propio pecado. El apóstol codiciaba. ¡Wow! ¿Qué queda para los de la iglesia Puente? Y más interesante aún de lo que está diciendo él mismo, que era codiciado, tenía esa tendencia, más importante que eso, o junto con eso, muy interesante que de los 10 mandamientos que uno puede leer en Éxodo, capítulo 19 y 20, cuando Dios da los 10 mandamientos al pueblo de Dios ahí, justamente ese mandamiento, ese mandamiento que está ahí, no codicies, ese es justamente el único mandamiento de todos que no es visible. Todos los demás, no matará, no robará, son súper evidentes visiblemente. Pero este en particular no lo ve nadie, el codiciar. Los fariseos tenían la tendencia en el tiempo de Jesús, los religiosos que estaban siempre en la sinagoga, los fariseos tenían la tendencia a ver el pecado prácticamente y únicamente como acciones externas. Eso es pecado. Has mentido y lo hemos visto y todo lo que se veía era pecaminoso, obviamente, ¿no es cierto? Pero la tendencia era centrarse en que los pecados son visibles. Esa era la tendencia del fariseo. Podía mirar los mandamientos, el fariseo, y decir, yo estoy bien. No he matado a nadie, no he mentido, no he engañado, no sé. Ven la lista de los pecados externos visibles y estoy bien. Todos los demás, como te digo, son visibles. Matar, robar, deshonrar a los padres, dar falso testimonio. Codiciar ocurre silenciosamente en el corazón. Y es muy interesante que Pablo justamente habla de ese mandamiento, que lo leyó y dijo, yo soy codicioso. Me estoy dando cuenta que soy pecador. Incluso puede aparentar hacia afuera, pero por dentro puede estar codiciando la casa del otro, el auto del otro,
la plata del otro, la vida del otro, sin que nadie se dé cuenta. ¿Y por qué es pecado? Dice Pablo, ¿qué es lo que quizás él mismo evidenció en su propia vida? Porque la codicia es lo opuesto a la gratitud y el contentamiento en Dios. Es decirle a Dios, de alguna u otra manera, cuando uno está codiciando, Dios, te equivocaste. No tengo lo que... Él es más bendecido que yo. Te has equivocado conmigo. No me das lo que necesito, o yo creo que necesito. No soy tan bendecido como el otro. O en última instancia, cuando estoy codiciando, uno le está diciendo al Señor, no estoy satisfecho contigo, Señor. Quiero algo más que tú. Eso es finalmente codiciar. Entonces Pablo en primer lugar está diciendo que la ley nos define el concepto de pecado. Nos dice, esto es pecado y así opera en tu propia vida. Quizás no lo estás haciendo de manera visible, pero internamente hay actitudes pecaminosas, como la codicia, por ejemplo. En segundo lugar, nos dice que la ley nos muestra cuán pecadores somos. No solamente nos dice que define el pecado, sino también nos dice cuán pecador eres. Porque la ley nos expone a ella, la ley nos expone al pecado y vemos cuán corrompidos y dominados por el pecado estamos. Mira los siguientes versos 8 al 11, toda esa sección ahí dice Pablo, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, como que el mandamiento le dio algo para jugar y el pecado lo toma al tiro. Despertó en mí toda clase de codicia y sigue hablando de su propio pecado. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Si las dos cosas no están juntas, el pecado no tiene cómo agarrar ahí, ¿cierto? Parásito, no tiene por dónde agarrarse. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado, se hizo evidente y yo morí, me destruyó. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces Pablo, en resumen, está diciendo, el problema de fondo no es la ley, no son los mandamientos de Dios, ni es la otra persona. El problema soy yo. El problema no eres tú, soy yo. La frase típica, ¿no es cierto? No es la ley. Yo tengo un problema. Lo que hace la ley es evidenciar mi propio pecado, mi rebelión ante Dios. Eso es lo que hace el pecado. Es un espejo, es un escáner la ley que te muestra lo que hay. Pero no es la ley la que te hace pecar. La ley te dice, mira lo que hay en tu propio corazón. Típico cuando uno va manejando, ¿no es cierto? Ahí es cuando más se suele evidenciar para los que manejamos nuestro propio pecado y lo que hay dentro, porque estamos expuestos a mucha ley en las rutas. Vais manejando a 80, por ejemplo, en una zona de 50, esas cosas ficticias que nadie hace, ¿no es cierto? Pero vais manejando a 80 en una zona de 50 y te paran los carabineros. Y tú dices, es que aquí no es como para andar a 50, muy despacito, por eso voy a 80, porque en realidad aquí debería ser para andar a 80. Y uno empieza como a buscarle la justificación cuando la ley te dice algo. No, es que el problema es la ley. Acá deberían poner que pudiéramos andar a 80, no a 50, eso es demasiado despacio. Por eso estoy andando más rápido. Y uno empieza como a tratar de culpar la ley, el sistema. Los parámetros que me ponen alrededor tienen la culpa, no yo. La ley muestra que el problema está en nosotros, no fuera de nosotros. Entonces lo que hace la ley simplemente es sacar a la luz nuestra perversidad de nuestros corazones. En otras palabras, es traer convicción de pecado. Oh, no me había dado cuenta. Ahora sé que soy codicioso. Ahora sé que soy, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que hace la ley. ¿Cuántas veces has ido a la playa? Si es que has podido ir a la playa alguna vez. Siempre hay un letrero gigante ahí que dice, playa no apta para el baño. Y tú mirás y la playa está llena de gente bañándose. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué pasa ahí? Lo mismo, ¿no es cierto? Ya, no importa. Yo sé lo que es mejor. No importa lo que me diga la ley aquí, el mandamiento. Yo sé lo que es mejor. Pasa lo mismo cuando le enseña a los hijos, ¿no es cierto? A no meter los dedos en el enchufe. Mira, esto aquí, no puedes meter los dedos ahí en ese hoyito porque te va a pasar algo terrible. Entonces el niño queda mirando el enchufe. Pesca el mandamiento, no hagas eso.
Y empieza, como dice Pablo, el pecado a pescar, a aprovecharse del mandamiento y empieza, ¿qué pasa si meto los dedos ahí? Y como que empiezan a hacer ese deseo por ir a donde no tenía que ir. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto? O no sé, po, digo, en mi casa lo digo, no entren a la oficina porque ahí tengo lleno de cosas importantes, papeles y que no son para jugar. Al minuto, ahí están en la oficina. Es impresionante lo que ocurre en el corazón. Al final el tema no es solamente meter los dedos en el enchufe, no ir a la oficina. El tema de fondo, dice Pablo, es experimentar el hecho de ser soberano. Eso dice como lo que Pablo está resumiendo. Que nadie me diga cuál es el límite. Yo establezco los límites. Yo quiero ser soberano sobre mi propia vida. Y por un momento quiero jugar a ser Dios. Eso es lo que está ocurriendo. ¿No es acaso eso lo que ocurrió en Génesis 3? El problema de todo el ser humano. Pueden comer de todos los árboles, menos de ese árbol. Esa es la esencia del pecado. Querer ser como Dios, querer ser Dios, tomar su lugar y yo establecer los límites. Y cualquier intento de represión de ese deseo de ser soberano va a despertar en nosotros el pecado. Oh, quiero ir más allá. Por último, dice Pablo, la ley busca convencernos de nuestro pecado. Quiere convencerte de eso. No solamente que sepas que está ahí, sino convencerte. Porque de lo contrario, nunca vas a necesitar a Jesús si no estás convencido de tu propio pecado. Nunca lo vas a ver como lo más necesario a Jesús, sino solo como un arroz graneado en tu vida. Jesús es un agregado en mi vida. Mira lo que dice 12 al 13 el apóstol. Concluimos, pues, que la ley es santa, no es pecado, no es mala, y que el mandamiento es santo, justo y bueno, como decía el Salmo 19 al principio. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, que se vea, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Eso es lo que te quiere hacer la ley. Te dice, mira lo malo que es el pecado. Date cuenta. Eso que estás deseando tanto es extremadamente malo, te va a matar, a podrir y a producir quiebre en todo el resto de tu vida. Entonces, si no estás consciente de cuán malo es el pecado, cuán dañino y cuán presente está en tu vida, en tu esencia, en tu naturaleza, vas a vivir siempre engañado si no te das cuenta de eso. Y la ley quiere despertar eso, que lo veas, estés consciente de tu pecado. No vas a vivir pensando que no es tan terrible, que no eres tan malo, que los demás son el problema, Jesús es mi copiloto, me va a ayudar en algunas cosas que necesito, pero nunca lo vas a buscar por quién es Él, porque no lo necesitas en tu vida. ¿Estás dando cuenta? ¿Estás consciente tú de tu propio pecado? Ahí para allá nos está llevando Pablo, a que tú evalúes eso. ¿Estás consciente de tu condición natural sin Jesús o incluso con Jesús y la influencia que el pecado tiene? Cuando te comparas con otras personas, ¿puedes ver tu propio problema o es más fácil ver el problema en los demás? Es una buena manera de evaluarse. A mí, hoy me cuesta ver, sí, sí, igual como que de repente guateo, pero los demás, no, tengo clarito los pecados de todos los demás, sobre todo la señora y el marido y los hijos. ¿Entiendes que el pecado principalmente ocurre de manera interna, que no es algo solo externo? Lo externo es una expresión de un problema interno finalmente. ¿Estás consciente de eso? El siguiente punto, Pablo va a poner su propio ejemplo para mostrar por qué le afecta la ley en la práctica. Mira los siguientes versos que vamos a ir metiéndonos ahí. ¿Por qué le afecta del 14 al 20? Pablo va a describir su relación con la ley, cómo le afecta. Mira, y aquí nos va a abrir su propio corazón. Verso 14 al 20 dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Ahí está, empieza cómo me empieza a afectar. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Quizás a algunos nos pasa esta cosa. No sé qué me está pasando ahora, pero ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Puro trabalengua del apóstol acá. Pero simplemente Pablo está mostrando su corazón y si te diste cuenta en todas las lecturas está hablando en primera persona. Todo el rato. Generalmente cuando Pablo habla en primera persona, nunca es para ponerse como, mírenme a mí, que yo soy bacán, etcétera. Siempre que habla en primera persona es para mostrar su debilidad, su pecado, su fracaso y cuánto necesita el Señor. Y es lo que está haciendo a continuación acá. Y lo único que está haciendo Pablo es reconocer su condición. ¿Qué pasa de manera interna en un cristiano? Y esta es la realidad de todo cristiano genuino. Todo el que diga que es cristiano, esta es su experiencia de vida habitual. No hay cristianos perfectos que no pecan y que no tengan problemas con el pecado. No hay cristianos que se graduaron ya del pecado y le dieron su diploma y usted, por haber muerto todo el pecado en su vida, ahora usted está listo y libre del pecado. No hay cristianos así, no existe algo así. Hay contextos donde uno puede escuchar, ¿no es cierto? Que si pecas es porque te falta fe o por las circunstancias, pero tú ya no debieras pecar porque eres cristiano, eres hijo del rey, entonces cualquier razón y falla que tengas es por otras razones, no es por ti. Pero Pablo está mostrando que la realidad es otra. Todo cristiano va a enfrentar la realidad de que el pecado va a seguir influenciando su vida, va a seguir afectando hasta que Cristo vuelva. Eso va a ocurrir a todo cristiano, partiendo del apóstol Pablo con todos nosotros. Entonces no es culpa del otro, no es culpa de las circunstancias, obviamente influyen, afectan, ni tampoco es toda la culpa del diablo, que solemos, no, que el diablo me diga, que el diablo, como que lo pelamos caleta al diablo, pero muchas veces no es su culpa. Hay influencia y todo. Pero Pablo dice, el pecado me sigue influenciando. Mi naturaleza carnal, caída, sigue operando en mi vida. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Quiero agradar a Dios, pero el pecado me sigue afectando. Y ahí está. ¿Cómo le afecta? La ley finalmente hace que Pablo reconozca su condición. Así estoy. Entonces la diferencia ahora, según Pablo, es que ahora el cristiano tiene conciencia de pecado. Y eso es lo que un no creyente no tiene. Un no creyente peca nomás. No, claro, hay normas morales y esto está bien, esto está mal. Pero hay conciencia de pecado, dice Pablo ahora. Ahora estoy claro en que es codiciar. Estoy codiciando y eso es pecado. Antes no había esa conciencia, solo pecaba. Ahora hay conciencia de pecado. Y esa es una característica del cristiano genuino. Está consciente cuando peca. Sabe que está mal. Reconoce que ha fallado y se siente mal por eso. No quiero volver a caer en esto mismo. Pero no solo el cristiano se queda ahí lamentándose por su pecado, diciendo soy muy malo, no merezco nada. Sí, no mereces nada, pero como que uno se tiende a quedar ahí y se arrastra no. Pablo está diciendo el cristiano que reconoce esa condición puede luchar ahora contra el pecado. Puede tener una actitud diferente en el poder del Espíritu. Y ese es el tercer punto, al final, los últimos versos, cómo se relaciona con la ley el cristiano. Así terminan estos últimos versos 21 al 24. Te voy a leer ahí. Así que descubro esta ley, dice el apóstol. Es como otra ley, como un principio, ¿ya? No está hablando de la ley de los mandamientos. Y cuando descubro esta ley, dice, descubro este principio operando en mi vida, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, como el Salmo 1, dicho es el hombre que se deleita en la ley, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, hay otro principio operando, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Estás dando cuenta? La vida cristiana, dice Pablo, es una lucha. Verso 23. Pero me di cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley del pecado, esta ley lucha, ¡pum! En esta esquina, la ley del pecado. En esta otra esquina, la ley de Dios. Y estas dos leyes están luchando en el ring que se llama vida de cristiano. Y se oponen unas de otras. Otro día hablamos con el Denia ahí para ir a
ver un boxeo, ¿no es cierto? En vivo y en directo. Ese sería como el ring y la vida del cristiano, y la ley del pecado le tira un gancho, y la ley de Dios, y el cristiano que quiere agradarlo le pega un otro gancho al pecado, y así está ocurriendo dentro de la vida del creyente. El cristiano está en una etapa denominada como el ya, pero todavía no, en los contextos teológicos. Es decir, ya somos nuevas personas en Cristo, tenemos todos los beneficios que Pablo nos ha dicho, nueva creación, nueva esencia interna, nueva naturaleza, gracias a la obra de Cristo, pero seguimos afectados e influenciados por el pecado hasta que Cristo vuelva. Y de ahí en adelante, nunca más pecado. Pero en este tiempo, y si vive en este mundo, como todos los seres humanos que estamos en este mundo, vas a tener esta lucha interna si eres cristiano. Entonces, lo que Pablo nos está hablando aquí del yin y el yang, como estas dos fuerzas que se oponen y que ejercen presión para ver cuál es más poderosa que la otra y quién gana. El principio general que Pablo está dando acá es que, en primer lugar, él se deleita en la ley de Dios. Esa es su preferencia natural ahora como cristiano. No es que cuál fuerza gana, el pecado o Dios. Me deleito en la ley de Dios. Ese es el principio que rige mi vida hoy día. Y el otro está por debajo, pero sigue afectando ahí. Y no me deja hacer fácilmente lo que quiero hacer y agradar a Dios. El placer de Pablo es complacer a Dios, haciendo lo que le agrada. Pero el pecado sigue siendo presión. Es una guerra, una lucha entre los dos deseos más profundos. Tim Keller dice, el cristiano busca y ama la ley de Dios. Aunque el pecado permanece en mí con mucha fuerza, ya no controla mi personalidad ni mi vida. Esa es la lucha interna del creyente. ¿Te hace sentido esta lucha a ti? ¿Te hace sentido, si eres cristiano, ¿te hace sentido esta lucha en tu vida? ¿Te hace sentido como Pablo ahí? No sé qué me pasa, quiero hacer lo bueno, pero no puedo y como que estoy ahí. ¿Te hace sentido esa lucha ahí como Pablo? Si te hace sentido, significa que hay conciencia de pecado, que estás creciendo en santidad, que estás consciente de tu pecado, pero que quieres deleitarte en la ley de Dios. Si esto te hace sentido es porque hay una conciencia de pecado y el Espíritu Santo está obrando. Independiente si el crecimiento es rápido, lento, pero hay crecimiento. Estás consciente de que la vida cristiana es una lucha. El gran peligro, amigos, es pensar que soy cristiano y nunca luchar contra el pecado. Ese es el peor engaño para el creyente. Si esto no te hace sentido y no, si yo estoy bien, ya superé esta etapa pecaminosa, hoy día soy cristiano. Si no estáis conscientes de esto y no estáis viendo tu pecado en tu propia vida, ese es un peligro gigantesco. Y no luchar contra el pecado. Cristiano que no lucha es un cristiano que no crece o que no ha entendido lo que significa la vida cristiana. Nunca te gradúas del pecado. Nunca se te va a dar un diploma hasta que Cristo vuelva del pecado. Graduado, finalmente, salido, con honor, sin honores, pero se graduó del pecado pues cuando Cristo vuelva. Nunca te vas a graduar, nunca vas a estar por encima del pecado para pensar de que ya estás ok. Jamás. Mientras más creces en madurez cristiana, mientras más te vas pareciendo a Jesús, más debieras estar consciente de tu pecado. Algunos piensan que mientras más madurez en Cristo tengo, menos pecado debiera tener en mi vida. Obviamente vamos dando muerte al pecado, pero no es que no dejo de pecar. Mientras más crezco en madurez, más consciente debiera estar de mi pecado. Y más rápido me debiera arrepentir, y más rápido y mejor debiera dar fruto. Eso es lo que debiera ocurrir, pero nunca estar inconsciente de mi pecado. Por lo tanto, en los momentos, amigos, de caídas o fracaso ante el pecado como cristianos, recuerda que es parte del proceso de crecimiento. No para relajarte en tu sillón espiritual que importa el pecado, sino para luchar contra el pecado. Es como un escultor que somete a fricción su escultura para dar forma. Y esa fricción va usando el pecado y va usando todas las circunstancias para ir formando en su vida el carácter de Cristo y haciéndolo brillar y crecer más al otro lado. Y no solo eso, recuerda que en medio del proceso de crecimiento como cristiano y lucha contra el pecado y le hace una llave al pecado y lo tiene así preso y de repente igual te pega una zancadilla pero lo vuelve a agarrar por atrás y le hace una otra llave
Así está ahí. Y en ese proceso de crecimiento y luchar contra el pecado, tienes que recordar que siempre vas a necesitar la gracia de Dios. No va a ser en tus fuerzas como vas a lograr luchar contra el pecado, porque así termina el apóstol. Se lamenta, soy un pobre miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Incluso en medio de mis guatazos, de mis problemas. Pablo termina diciendo, en mis fuerzas, frente al pecado y la lucha y de querer cumplir la ley, soy un miserable. No puedo, en mis fuerzas, no puedo luchar contra el pecado. Nunca valoraremos lo que seamos o el que seamos salvos por fe hasta que magnifiquemos nuestro pecado y miseria. Y no te estoy invitando a que seas un pobre, una persona pobre y arrastrada y que tenga una pésima visión de sí mismo y que seas mediocre. No te estoy invitando a eso, te estoy invitando a que seas realista y que mires tu propia vida. Y como Pablo mira su propia vida en base a la ley y el estándar de vida, dice, soy miserable, no puedo yo cumplir por mis propias fuerzas. Necesito su gracia. Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que al mismo tiempo que me salva, me puede transformar y me puede ayudar a producir fruto, por gracia. La gracia nunca está lejos en medio del proceso de crecimiento. No es solamente para entrar en la nueva vida de salvación, sino que es para mantenerme en la nueva vida de crecimiento, me mantengo en la gracia. Y más voy a crecer a la imagen de Cristo. ¿Te hace sentido esta lucha del cristiano, queridos amigos? ¿Estás luchando como el apóstol Pablo? ¿Estás librando esta batalla contra el pecado? ¿O ya llegamos a un punto donde estoy relajado con el pecado? Vamos pololeando por la costanera con el pecado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, pecaditos? Sí, bacán, vamos. Seguimos pololeando. No hay problema, yo lo domino. Yo lo controlo el pecado. Yo lo tengo dominada esta área de mi vida. Pablo dice, eso es peligroso. Estar consciente de tu pecado y luchar. Cuando lo estés pololeando con el pecado, engáñalo. Y le haces y ahí cuando el pecado ya no se da cuenta, piensa que tú estás ahí como relajado con el pecado, ahí le das un golpe bajo y lo pisoteas en el suelo. Al pecado solamente, no al marido. ¿Cierto? La vida cristiana es una lucha y queremos pedirle al Señor que nos ayude a luchar, a estar consciente de nuestro pecado y toda esa batalla la libramos en su gracia. Así que, ¿les parece si oramos, amigos? Señor, gracias por tu palabra esta mañana, que nos recuerda lo que significa la vida cristiana, una vida alerta, atentos, consciente al pecado y su obra en nuestras vidas y luchando contra el pecado para agradarte a ti, Señor. No para ganar algo de ti, porque lo hemos ganado todo, sino porque te amamos más a ti que al pecado. Así que ayúdanos como Iglesia Puente, a cada uno de manera individual, a ser cristianos que están siempre alertas y conscientes de su condición interna, que nunca se relajen con el pecado, que nunca se acomoden a ningún área donde el pecado esté influenciando y que estén dispuestos en el poder del Espíritu Santo a darle muerte, no por lo que somos nosotros, porque somos miserables como Pablo, sino por Cristo, nuestro Señor, que en su gracia podemos crecer y dar fruto. Así que nos encomendamos en tus manos para que haga esa obra en nuestros corazones esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.